En la parsha de esta semana encontramos la historia de Dina. Esto es en Breishis, capítulo 34, una serie de versículos que cuenta ampliamente la historia de Dina. Hoy nos vamos a detener en dos detalles de la historia de Dina para explicarlos como están explicados en el Humash, en la Toira propiamente dicha, y una explicación hasídica de esta cuestión. Los dos detalles en los que nos vamos a detener son, después de contar brevemente la historia, los dos detalles son qué pasó realmente con Dina, por qué Dina era salidora y qué es lo que estaba haciendo junto con la gente, por qué le llegó toda esta historia y cuál era el potencial real de Dina en su interior. Y otro detalle que nos vamos a detener en la historia es por qué los hijos de Jacob, Shimon y Levi, decidieron matar a toda la ciudad de Shem, cuando en realidad el único que pecó fue Shem. Primero, un resumen rápido de la historia. Dina era una hija de Jacob y Lea. La Torá cuenta que Dina salió a ver Bibnois Haaretz, las hijas de la tierra. Shem, hijo de Hamor, que vivía en una ciudad que se llamaba Shem también, la ve, le gustó, se la llevó, la raptó, la violó y después se quería casar con ella. De hecho, mandó a su padre Hamor a decirle a Jacob y a sus hijos que Shem bni hashka nafshoy, mi hijo desea, su nefesh significa el alma, su nefesh, su alma desea a Dina, etcétera, denmela para casarse, voy a pagar lo que sea. Los hijos de Jacob estaban muy mal, muy afligidos, y ellos proponen un trato, que Shem y toda la gente del pueblo de Shem, o sea, tanto Shem, el rey, el príncipe, Hamor, el rey, y todo el pueblo de Shem se hagan el bris, se hagan la circuncisión, porque era algo abominable para la descendencia de Abraham, estar con gente que no tenía el bris. Y la razón por la cual le exigen a todo el resto del pueblo también hacerse el bris es porque si Dina iba a tener hijos, al fin y al cabo esos hijos ¿con quién se iban a casar? Con la gente de Shem. Entonces ellos querían que todos tengan el bris, todos tengan la circuncisión. Shem tenía tanto deseo, espiritualmente hablando, materialmente hablando, etcétera, por Dina, que decide hacerse él el bris, su padre Hamor el bris y toda la ciudad del bris. Al tercer día vienen Shimon y Levi con una espada cada uno. Arrasan con la ciudad, matan a todos los hombres de la ciudad, matan a Shem por supuesto, a Hamor también, y se llevan a Dina. Recuperan a Dina. Cuando vuelven con Dina hacia Jacob les dice, ¿qué hicieron? Estuvo muy mal, que ustedes se enojaron. Incluso más adelante en la Toira, hacia el final de Parshat Vayehi, final de Breishis, Jacob maldice el enojo de Shimon y Levi, que dice que no estaba contento Jacob con todo lo que ocurrió. Más allá de la violación de Dina, me refiero a cómo terminó la historia de que Shimon y Levi destruyen la ciudad de Shem. Jacob no estaba contento, pero bueno, la historia continúa adelante en otros asuntos. Esta es la historia en resumen. Ahora bien, vamos a detenernos en los dos detalles sobre Dina. ¿Por qué le ocurrió esto a Dina? ¿Qué significa que Dina salió a ver las mujeres de la tierra? Rashi explica, muy interesante. El versículo dice, salió Dina en 34, en el capítulo 34, versículo 1. Tateitze Dina bas Lea, salió Dina, hija de Lea. Asherialda le Jacob, que tuvo con Jacob, Liris Bibneis Haaretz, para ver las hijas de la tierra, es la traducción literal. Rashi explica, ¿qué significa que Dina era bas Lea, hija de Lea? ¿No era hija de Jacob? Claro que era hija de Jacob. Entonces, ¿por qué la Torá la llama bas Lea, hija de Lea? Y Rashi explica básicamente que la salida de Dina a ver a la gente fue similar a la salida de Lea a buscarlo a Jacob. Ahora cuento la historia. Entonces, por eso tenemos el dicho que Ima que Bita, como una mujer, como su madre, como la hija, son iguales. Así como Lea era salidora, Dina era salidora. Ahora bien, cuando uno compara dos cosas, las cosas que compara tienen que tener las mismas cualidades. Entonces, si uno está comparando la salida de Lea con la salida de Dina, significa que si la salida de Lea fue algo positivo, la salida de Dina también fue positiva. No tiene sentido decir que la salida de Lea fue positiva, la salida de Dina fue negativa y por eso le pasó lo que le pasó a Dios libre y guarde. No. Entonces Rashi explica así, el Rebbe explica de la siguiente manera el Rashi. Lea, ¿por qué salió? La historia en la parsha pasada, cuando Reuben, el hijo mayor de Lea, va a buscar Dudaim, que son unas plantas, unas flores, mandrágoras, Rashi dice Yasmín,
al campo y se lo lleva a su madre Lea, Rachel le pide a Lea que le dé los dudaim, que le dé estas plantas, estas flores. ¿Por qué? Porque era una buena señal para quedar embarazada, y Rachel no tenía hijos, Lea ya tenía varios hijos, entonces Lea le da los dudaim y Lea sale a recibir a Jacob cuando Jacob está volviendo del campo y le dice: hoy tenés que venir a mi tienda, hoy tenés que estar conmigo. Lea rezaba constantemente para tener más hijos y Dios escucha el rezo de Lea y le da otro hijo. En la práctica le da 2 hijos más, pero le da otro hijo. Quiere decir que la salida de Lea fue extremadamente positiva. Ella quería tener más hijos con Jacob, quería aumentar los shvatim, las tribus del pueblo judío. Vemos que la salida de Lea fue positiva. ¿Y la salida de Dina? Si aprendemos que la hija era salidora, así como la madre, quiere decir que la salida de Dina también fue positiva. ¿Para qué salió Dina? Para enseñarle a las mujeres de la tierra, en ese caso estaba cerca de Shem, que hay un Dios, el monoteísmo, la historia de Abraham, la historia de Isaac y así sucesivamente. Para enseñar, llamémoslo judaísmo, monoteísmo, lo que sea, para difundir las enseñanzas de Abraham. ¿Y cómo sabemos que Dina tenía un poder impresionante para lograr esto? Incluso mayor que Lea, incluso mayor que Jacob. Porque cuando Jacob se encontró con Esav, en la parasha de esta semana, un tiempo antes, se encuentra con Esav, Jacob le presenta a todos sus hijos menos a Dina. Dina estaba oculta. Y Jacob fue castigado con toda la historia de Dina. Jacob fue castigado por no haber presentado Dina a Esav, su hermano malvado. ¿Por qué? Rashi dice claramente, porque Dina, lo saca de los midrashim de nuestros sabios, porque Dina tenía el poder de hacer que Esav haga tshuva, retorne, se transforme en una buena persona. Dina tenía ese poder impresionante. Por eso también aparece en la historia que estamos ahora lidiando que Shem, Hashkan Afshoy, él realmente deseaba estar con Dina, no solamente porque era bella o porque era linda o porque la violó, etc. No, porque Dina tenía un poder impresionante para transformar a la gente que entraba en contacto con ella. En el buen sentido, para transformarlos hacia el monoteísmo, el judaísmo, difusión de las historias de Abraham, etc. Este era el poder de Dina. Entonces Dina salió, por así decir, a convertir a las mujeres de la ciudad, de la tierra, del sector en donde ellos estaban asentados. Y el hecho, de vuelta, de que Jacob evitó que Dina esté con Esav, se case con Esav y lo transforme al bien, esto fue el mismo el castigo que recibió Jacob y toda esta historia con Dina como castigo a Jacob por lo que le ocurrió, porque evitó que Dina pueda desarrollar su real capacidad para transformar a Esav a una buena persona. Esto, entre paréntesis, es una enseñanza muy importante, el Rebbe mencionaba, para las mujeres judías, que tienen que ser tznuos, tienen que ser recatadas, como está escrito, Kol kvud bas melech pnima, toda la gloria de la hija del rey es en el interior, es para adentro. Pero hay que saber que las mujeres tienen una capacidad muy superior, en algunos casos, en ciertos casos, que los hombres, para influenciar a otras mujeres en forma de tznius, en forma de recato, para que se acerquen nuevamente al camino de Torah, de mitzvot, etc. Esto es al respecto de la historia de Dina. Ahora vamos a la segunda parte del video, por así decir, la historia de los 2 hijos de Jacob, Shimon y Levi, que recuperan a Dina de la casa de Shem. ¿Por qué mataron a toda la ciudad? Para esto hay un comentario del Ramban, Nachmanides, que se detiene específicamente en este detalle, y también el Or HaChaim, Chaim Ben Attar, que vivió en Jerusalén. El Ramban vivió en España año 1250, y el Or HaChaim año 1650 aproximadamente, 1670, en Jerusalén. Vamos a Ramban. Nachmanides trae esta historia y dice lo siguiente, como comentario. Muchos preguntan, lo voy a leer en el interior, es muy interesante como el Ramban lo plantea y tiene una enseñanza muy interesante para Bnei Noach también. Muchos preguntan cómo los 2 hijos de Jacob, que eran grandes tzadikim, grandes santos, puros, etc., hicieron semejante cuestión de derramar tanta sangre, matar a Shem y matar a Hamor y matar a todo el resto de la ciudad, Kol Zahar, todos los hombres de la ciudad. Y el Ramban Nachmanides trae la respuesta de Maimónides. Maimónides responde que Bnei Noach metzuvim al dinim. Los hijos de Noach, parte de los 7 preceptos de Bnei Noach, uno de ellos es hacer
un sistema de justicia. Dinim se llama, un sistema de justicia. ¿En qué consiste este sistema de justicia? Maimónides explica: poner jueces en cada ciudad o en cada conjunto de ciudades para juzgar a las personas en los 6 preceptos de Bnei Noach. ¿Por qué dice 6? Porque el séptimo es poner jueces. Entonces ya están los jueces ahí, ese ya está cumplido, por así decir. Entonces que juzguen los otros 6. Y un hijo de Noach, un Ben Noach, que transgrede alguno de sus 6 preceptos, recibe la pena de muerte. Y si un Ben Noach ve que otro Ben Noach transgrede uno de estos preceptos y no lo juzga como corresponde, entonces el que ve y no juzgó también recibe esa misma pena de muerte. Por eso, dice Maimónides, todas las personas de la ciudad de Shechem que vieron cómo el príncipe Shechem robó a Dina, se la llevó y la robó, ellos vieron y no hicieron nada, no lo juzgaron, pues reciben la pena de muerte. Entre paréntesis, Rashi lo trae también, los hijos de Noach se habían autoimpuesto, por así decir, no hacer sufrir a las chicas, o sea, no violar mujeres, a pesar de que en términos del robo está mal y reciben pena de muerte, pero en términos de en sí la relación propiamente dicha, está permitido para un Ben Noach tener relaciones con una mujer que no está casada. El único problema es con una mujer casada, que está explicado en otro lado qué significa casada, que vive con la persona, etc. Este no es el video para este tema, pero el punto es que no está prohibido tener relaciones con otra mujer si no está casada esa otra mujer, no hay ningún problema. Entonces acá, ¿cuál fue el problema? Que Shechem tuvo relaciones con Dina. El problema fue que la forzó, por así decir, la robó de donde ella estaba. Entonces recibe la pena de muerte. Los hombres de Shechem vieron esto, no hicieron nada, no lo juzgaron, pues recibieron pena de muerte también. Esta es la explicación de Maimónides. Y el Ramban Nachmanides dice: esto no me parece bien, no está bien, porque si es así, Jacob Avinu tendría que haber sido el primero que se acercaba a juzgar a esta gente y a matarlos, y sin embargo vemos que Jacob no estuvo contento, no estuvo de acuerdo con lo que hicieron sus hijos Shimon y Levi, e incluso tenía miedo, posterior a toda esta historia, de que la gente a su alrededor se le iba a juntar para hacer guerra, y los Midrashim dicen que en la práctica esto pasó, y Jacob hizo guerra también contra ellos, él mismo tuvo que luchar. Y Jacob castiga a sus hijos Shimon y Levi, esparciéndolos al final de la Toira, en Breishis, final de Breishis quiero decir, esparciéndolos por todo el pueblo judío para que no estén juntos. Y si para Maimónides esto fue una mitzvah tan importante, lo que hicieron, ¿por qué Jacob los castiga? No tiene ningún sentido. Y continúa diciendo: a mí me parece que esta mitzvah de Dinim para los Bnei Noach, de juicios y justicia para los Bnei Noach, como parte de los 7 preceptos de Bnei Noach, no es solamente, como dice Maimónides, poner un juzgado en cada ciudad o en cada grupo de ciudades, sino que, esta es la opinión de Nachmanides, que discute claramente con Maimónides, sino que la mitzvah de juicios, justicia, etc. para los Bnei Noach incluye los juicios de Gneiva, robo, engaño, opresión, evitar el pago a tiempo a un operario, a un empleado, y los diferentes guardianes que hay cuando uno le da un objeto a otro para cuidar, cuáles son los dinim, las leyes, que los diferentes guardianes y responsabilidad civil que tiene cada uno de ellos, y una persona que fuerza a otra mujer, y una persona que seduce a otra mujer, y los diferentes daños que la Torá también plantea, cuánto uno tiene que pagar por hacerle daño a otra persona. Esto está incluido, y el que presta, el prestamista, el prestatario, etcétera, y las leyes de venta y compra y kinyanim y adquisiciones. Para Nachmanides, esta ley de los 7 preceptos de Bnei Noach de juzgar incluye montones de leyes que están en la Torá. En Parshas Mishpatim, particularmente hablando, hay montones de leyes sobre cómo tienen que ser las cuestiones económicas, las cuestiones entre personas, etcétera. Esto está incluido en las leyes de Dinim. Tal y cual, dice Nachmanides, tal y cual como las leyes que los Yehudim fueron mandados, en términos de los Dinim, de las leyes de juicios y justicia, etc. Y un Ben Noach recibe la pena de muerte si roba, si viola, etc.
O si enciende, por ejemplo, ese es el ejemplo que trae Nachmanides, si enciende el producto del campo de otra persona, o si daña a otra persona, en todos los casos recibe la pena de muerte. Incluido en la mitzvah de hacer justicia entre los Bnei Noach, está también tener un juzgado en cada ciudad, pero no consiste en eso la mitzvah, sino que la mitzvah consiste en cómo son los juicios que deben ser juzgados. Esta es la opinión de Nachmanides, que son los mismos juicios que tiene el pueblo judío en la Torá para el pueblo judío. Ahora bien, ¿qué pasa si los Bnei Noach no ponen sistemas de justicia? Nachmanides dice, si no lo hacen, no reciben pena de muerte. Porque poner sistemas de justicia es una mitzvah positiva. Todas las otras mitzvot de Bnei Noach son mitzvot prohibitivas. No comer parte de un animal vivo, no cometer adulterio, no robar. Pero esta mitzvah es imponer un sistema de justicia. Es una mitzvah positiva y no pueden recibir pena de muerte por no hacer una mitzvah positiva. No tiene sentido, sino que se recibe pena de muerte por transgredir aquello que no se puede hacer, pero no por no hacer aquello que se debe hacer. Nachmanides continúa. Maimónides, el Rambam, buscó una razón por la cual Anshe Shem, las personas de Shem, deberían haber recibido pena de muerte y por eso Shimon y Levi los mataron. Y buscó Maimónides que no lo juzgaron apropiadamente como corresponde, etc. Y por eso reciben pena de muerte. Nachmanides dice, no es necesario todo esto. Porque los hombres de Shem pertenecían a los 7 pueblos que estaban en la tierra de Canaán. Y estos 7 pueblos eran idólatras, y eran adúlteros, y hacían todo tipo de cosas que estaban mal. Y la Torá misma lo menciona esto en montones de lugares, la idolatría que ellos hacían, etc., que no debemos aprenderlo. El pueblo judío cuando entra en la tierra de Israel no debemos aprender de las actividades de ellos, y eran adúlteros. Entonces, no había ninguna otra razón por la cual debían recibir pena de muerte. Ya tenían la pena de muerte. Pero no está en manos de los hijos de Jacob hacer justicia con ellos. Porque si no, tendría que haber matado un montón más de gente. Y sin embargo vemos que Jacob y los hijos de Jacob no se involucraron con otros pueblos para hacer justicia porque eran idólatras, eran adúlteros, etc. y transgredían los 7 preceptos de Bnei Noach. No encontramos semejante guerra. Entonces, ¿por qué acá de repente los hijos de Jacob van a tomar la ciudad de Shem para hacer guerra y juzgarlos a todas las otras personas? A Hamor y a Shem se los puede juzgar, se los puede matar, por así decir, porque ellos violaron y ellos transgredieron. Pero el resto de la gente, ¿por qué? No encontramos que Jacob y los hijos de Jacob se ocupen de hacer justicia con el resto de la gente que estaba a su alrededor, porque eran adúlteros, idólatras, etc. Sin embargo, dice Ramban, el asunto de Shem y los hijos de Jacob es porque las personas de Shem, como explicó el Ramban recién, eran gente transgresora y no valían nada. Y quisieron Shimon y Levi vengarse de ellos con la espada y mataron al rey y a todos los hombres de la ciudad porque estaban junto con el rey, porque eran sirvientes del rey, súbditos del rey, y hacían todo lo que el rey mandaba, todo lo que el príncipe indicaba. Y el bris, el pacto, la circuncisión que hubo entre ellos no valía nada, porque la única razón por la cual los hombres de la ciudad de Shem se hicieron la circuncisión fue para adular, para quedar bien con su señor, el príncipe y el rey. Y Jacob les indicó a Shimon y Levi que esa venganza fue inapropiada. ¿Por qué? Porque generó sacana, generó peligro para Jacob. Y por eso es que Jacob maldice el enojo de Shimon y Levi, no a Shimon y Levi, sino solamente su enojo, como aparece más adelante en la Torá, ya lo mencioné varias veces, Parshas Vayechi. Y luego el Ramban cita de un Sefer Milchamos Bnei Jacob, que es Sefer Ayasha. El Ramban cita, no sé qué libro es este, pero esto es lo que dice Nachmanides, que en la práctica hubo una guerra y Jacob tuvo que luchar junto con sus hijos para protegerse de toda esta guerra. Hubo 3 guerras, trae el Ramban acá, como está contado en ese libro, y como también nuestros sabios mencionan en el Midrash, que en la práctica Jacob no estuvo nada contento con toda esta cuestión, cómo ocurrió, y por eso tuvo que hacer guerra contra ellos, etc. Esto es lo que dice Nachmanides. En resumen, la razón por la cual los hombres de Shem tuvieron su pena de muerte, por así decir, es porque eran idólatras, es porque eran adúlteros, es porque estaban junto con el rey, pero no necesariamente porque no lo juzgaron a Shem por lo que hizo. Ahora vamos al Ora Haim rápidamente.
Jaime Natar, él trae también varias explicaciones. Y él dice así: los hijos de Jacob no tenían en mente matar sino a Shem, que fue el que pecó. Pero todas las personas de la ciudad de Shem se pusieron frente a los hijos de Jacob, querían proteger, querían proteger a su rey y a su príncipe, y automáticamente para llegar hasta Shem ellos tuvieron que luchar contra los hombres de Shem para llegar a matarlo a Shem. Y tenían el din, por así decir, la ley de Roidef. Roidef es quien te persigue para matarte, uno puede adelantarse y matarlo. Es una halajá, es una ley así en la Torá. Entonces las personas de Shem, de la ciudad de Shem, quisieron matar a Shimon y Levi para proteger a su rey, entonces Shimon y Levi los mataron a ellos. Otra razón por la cual hubo que matar a todos los hombres de la ciudad, porque lo ayudaron a Shem a robar a Dina. Y Bnei Noyach reciben pena de muerte por el robo, pero en este caso no hubo una transgresión de adulterio o relaciones prohibidas, porque en este caso Dina no estaba casada, no fue una relación prohibida en términos de que Dina estaba casada con otra persona. Entonces en ese caso no se aplica esa mitzvah, pero sí esa transgresión, pero sí se aplica la transgresión del robo. Entonces había que matarlos porque lo ayudaron a Shem a robar a Dina. Otra razón que trae el Or HaHaim es que la Torá dice Asher Timu, que ellos impurificaron todos a Dina. Esto lo que quiere decir es que ellos no es que participaron en la violación de Dina, Dios libre y guarde, sino que ellos participaron en la ayuda, como dijimos anteriormente, a Shem para el robo de Dina, y por eso también los hijos de Jacob se quedaron con todas las propiedades de las personas de Shem, porque les correspondía como el pago por el daño que le hicieron a Dina, por la vergüenza que le hicieron pasar a Dina, como son las alojes, las leyes en la Torá misma. Cuando hay un daño que una persona inflige sobre otro, le corresponde pagarle por diferentes cuestiones: el sufrimiento, la vergüenza, curarse y diferentes cuestiones más. En este caso, el dinero de la gente de Shem, del pueblo de Shem, le correspondía a los hijos de Jacob por haber avergonzado a Dina, por el sufrimiento que le hicieron pasar. Y después el Or HaHaim cita a Maimónides y cita a Nachmanides, pero él dice que las razones que él trae son las más fuertes. Y el Rebbe trae otra idea más, que los hombres de Shem no le dijeron a Shem que está mal lo que está haciendo. Hasta ahora dijimos que lo ayudaron, que participaron de alguna manera y por eso en robar, o que no lo juzgaron, que esto es lo que dijo Maimónides. Pero el Rebbe dice que no se quejaron contra él, no le dijeron no hagas esto, porque es inapropiado. Y en el caso de los hombres de Shem, esto se considera un terrible pecado por ser parte de las leyes de Bnei Noyach, que un Ben Noyach también debe advertir a otro Ben Noyach que está mal lo que está haciendo, y hay formas de advertirlo. No es cualquier persona que pueda advertir a cualquier persona, ni tampoco de cualquier manera, ni en cualquier lugar, ni en cualquier momento. Hay que tener extremo cuidado con estas cuestiones. Pero sea como fuere, esta es la razón por la cual los hijos de Jacob mataron a todas las personas de Shem. Esto es lo que aparece explicado en estos dos detalles: el detalle de la historia de Dina, el poder que Dina tenía para salir y transformar a las personas, incluso a Esav, y por qué los hijos de Jacob decidieron matar a toda la ciudad de Shem, porque hubo un din, hubo un juicio. No es que lo hicieron simplemente así nomás, sino que hubo un juicio. Y la razón por la cual Jacob se enojó, porque quizás no era el momento, no era la forma, no era el lugar, no eran ellos que tenían que hacer este juicio. Pero en la práctica esa es la explicación de estas dos partes de la historia de la Torá en esta parsha.